El día de mañana, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, el señor presidente Álvaro Uribe, presidente de la República de Colombia, me llamó para informarme que había habido un encuentro entre el ejército colombiano y fuerzas de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que dicho encuentro se había dado cerca de la frontera con el Ecuador y al verse atacados, la guerrilla había huido hacia nuestro territorio y había continuado respondiendo con fuego, por lo cual las Fuerzas Armadas colombianas se tuvieron que defender y producto de este choque había un soldado colombiano muerto, 17 guerrilleros muertos y 11 heridos, entre ellos el comandante Raúl Reyes, segundo al mando de la FARC. Esto ya era bastante grave, pero en una persecución que en términos militares se llama caliente es hasta entendible. Hay un encuentro armado, huye un grupo al otro lado de la frontera, sigue disparando y los demás contestan. Pero quiero decirles que incluso disparar de territorio colombiano al ecuatoriano es una grave infracción que se entiende en una persecución caliente. Aplicando la prudencia extrema en estos casos, hemos esperado que nuestras tropas lleguen a ese recóndito lugar que es cerca del río Putumayo, en el sector de Santa Rosa y Angostura, más o menos por aquí, para verificar in situ qué es lo que realmente había ocurrido. Para sorpresa del gobierno ecuatoriano, esto lo acabamos de verificar hace apenas una hora con los soldados ya ahí, en el sitio, en el lugar de los hechos, han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas, en un campamento improvisado de la FARC, es decir, un campamento ambulante hecho con plástico solo para pasar la noche, a 2 kilómetros del territorio ecuatoriano, dentro del territorio ecuatoriano, a 2 kilómetros de la frontera, a 2 kilómetros del río Putumayo, es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano. Pero no solo aquello, los cadáveres estaban en paños menores, en pijamas, es decir, no hubo ninguna persecución caliente, fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. Es decir, el presidente Uribe o estuvo mal informado o descaradamente le mintió al presidente del Ecuador. Pero este gobierno, el gobierno ecuatoriano, no va a permitir más ultrajes del gobierno colombiano y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, repito, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se aclare este escandaloso hecho que es una agresión a nuestro territorio y a nuestra patria. Por lo pronto, hemos convocado a nuestro embajador en Bogotá, estamos elevando una enérgica nota de protesta y si no tenemos las explicaciones en los próximos días, explicaciones contundentes que digan que el presidente Uribe fue engañado o que se evidencia ante el mundo que una vez más le mintió al gobierno ecuatoriano y que incursionó sin ningún escrúpulo y sin ningún respeto hacia nuestro territorio, hacia nuestra soberanía, en nuestro patrimonio, en nuestro espacio aéreo, en nuestro territorio, les insisto, iremos hasta las últimas consecuencias, pero no permitiremos ni un ultraje más del gobierno colombiano al cielo o territorio ecuatoriano. Repito, señores, el presidente Álvaro Uribe, presidente colombiano, me llamó hoy día de mañana para informarme que en un encuentro armado entre el ejército colombiano y la FARC, una columna de la FARC había huido hacia territorio ecuatoriano, había continuado disparando y las Fuerzas Armadas colombianas se habían tenido que defender. En este encuentro había muerto un soldado colombiano, 15 guerrilleros habían caído abatidos y 11 estaban heridos. Entre los fallecidos, 17 guerrilleros habían caído y entre los fallecidos se encontraba Raúl Reyes.
Hemos esperado a que nuestras tropas lleguen hasta el lugar de los sucesos para verificar in situ lo que realmente había ocurrido, y con estupor hemos descubierto que de lo que se trataba era un campamento temporal de la guerrilla colombiana a 2 kilómetros de la frontera con Colombia, dentro de nuestro territorio, que fueron masacrados mientras dormían, que claramente se invadió el espacio aéreo ecuatoriano, que seguramente fueron localizados con ayuda de tecnología de punta de potencias extranjeras y extrarregionales, y no solo eso, que entraron a llevarse el cadáver de Raúl Reyes y dejaron 15 cadáveres más en la zona que nuestras fuerzas armadas han encontrado, así como 2 guerrilleras heridas. No permitiremos este ultraje. O el presidente Uribe estuvo mal informado y tendrá que sancionar a sus comandantes, a los que lo engañaron, mal informaron, y atropellando todo procedimiento internacional y bilateral, incursionaron en nuestro territorio, o sencillamente el presidente Uribe mintió. En los 2 casos, la situación es extremadamente grave y el gobierno ecuatoriano está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para reparar este agravio y para impedir que ultrajes de esta naturaleza, una verdadera bofetada a la relación civilizada que deben tener países hermanos, países fronterizos, se vuelvan a repetir. Por lo pronto, hemos convocado a nuestro embajador en Bogotá, que regrese inmediatamente al país. Estamos elevando una frontal y enérgica nota de protesta y les insisto, estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, pero se acabaron los abusos y los ultrajes del gobierno colombiano. Muchas gracias.